Bienvenidos. Hoy vamos a abordar el tema de la división de un segmento de recta en una razón dada. Para esto vamos a considerar un segmento de recta ubicado en cualquier parte de nuestro plano cartesiano. Vamos a trazar los ejes de este plano, de este sistema de coordenadas rectangulares. Vamos a decir, aquí está el eje X, acá está el eje Y. Y este segmento, vamos a decir que pasa por estos, o más bien estos son sus extremos. Este será el punto A, que va a tener coordenadas x1, y1. Vamos a considerar que estas son las coordenadas del punto A. x1, y1. Y las coordenadas del punto B van a ser x2, y2. Si a este segmento, al segmento AB, el segmento AB es dividido por un punto, ese punto debe de estar sobre el segmento. Ese punto lo vamos a trazar en cualquier parte sobre el segmento y le vamos a poner P a ese punto. Ese punto va a tener coordenadas XY. Bien, pues este punto divide al segmento AB en dos segmentos. Lo divide en dos partes. A cada una de esas partes, pues le vamos a poner nombre. Vamos a decir que esta parte es el segmento AP. ¿Sí? Desde el punto A hasta el punto P, el segmento AP. Y esta otra parte sería el segmento PB. Desde el punto P hasta el punto B. Pues bien, si yo quiero saber la razón en la que fue dividido el segmento AB debido a este punto, si yo quiero conocer en qué razón fue dividida, cuál fue la razón en la que quedó dividido, no es otra cosa más que el cociente o la división entre estos dos segmentos. La razón en la que fue dividido el segmento la voy a poder determinar con el cociente. Al fin de cuentas, una razón es un cociente, es una división, y va a ser la división entre la longitud del segmento AP y la longitud del segmento PB. Si yo divido esta longitud entre esta longitud, voy a obtener la razón en la que fue dividido el segmento AB. Pero eso implicaría aplicar la fórmula de distancia entre dos puntos para conocer esta longitud, este segmento, y luego aplicarla otra vez para conocer esta longitud PB y luego dividir esas dos longitudes. Bien, hay otra manera aplicando la siguiente lógica. Vemos cómo entre el punto A y el punto P podemos trazar aquí un triángulo rectángulo. Y desde el punto P hasta el punto B puedo trazar otro triángulo rectángulo. De manera que la hipotenusa de este primer triángulo pues es el segmento AP. Y la hipotenusa de este triángulo es el segmento PB. Pero los catetos los puedo determinar de manera sencilla, fácil. Únicamente lo que tengo que hacer para determinar este cateto que es horizontal es restar las abscisas del punto P y del punto A. O sea, sería X menos X1. Es decir, esta que es la abscisa del punto P menos esta que es la abscisa del punto A. X menos X1 y ya tengo esta longitud. De la misma forma voy a tener la abscisa, el cateto horizontal de este otro triángulo, que sería esta resta entre las abscisas. Sería x2 menos x en este caso. Y los catetos verticales, pues serían, ahora voy a restar las ordenadas, que sería en este caso y menos, ¿sí? Y menos y1. Y para este cateto vertical sería y2 menos y. Y2 menos y. De esta manera puedo determinar estas longitudes de los demás, de todos los catetos. No tengo las distancias de las hipotenusas, la longitud de la hipotenusa. Tendría que ocupar la fórmula, utilizar la fórmula de distancia entre dos puntos, pero no quiero hacerlo. Voy a utilizar
voy a utilizar esta lógica para llegar a la siguiente conclusión. Estos dos triángulos que se forman aquí son triángulos semejantes porque notemos que aquí tienen un ángulo de 90 grados, ambos tienen un ángulo de 90 grados. Luego, este ángulo que está aquí es igualito que este que está acá. Y este que está acá es igualito que este. O sea, cumple con la condición del criterio ángulo, 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 que dice que si tres ángulos de un triángulo son iguales o congruentes a los tres ángulos de otro triángulo, entonces los triángulos son semejantes. ¿Sí? El criterio ángulo, ángulo. ¿Ok? Entonces, son triángulos semejantes y hay una propiedad de los triángulos semejantes, que los lados homólogos son proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que las parejas de ángulos, perdón, las parejas de lados homólogos forman razones que son equivalentes. Es decir, la razón que voy a formar entre esta pareja de lados homólogos, o sea, x1 menos x entre x2 menos x, ¿sí? X menos x1, perdón, x menos x1 entre x2 menos x, esta es una razón entre lados homólogos, va a ser igual a la otra razón entre lados homólogos que es y menos y1 entre y2 menos y. ¿Y cuáles son los otros lados homólogos? Pues son las hipotenusas AP entre PB. Y es exactamente lo que tengo aquí. ¿Qué quiere decir? Que esto es igual a la razón. La razón es este cociente AP entre PB. Y esta razón es equivalente a esta y es equivalente a esta. ¿Qué quiere decir? Que puedo calcular o determinar la razón en la que un segmento está dividido por un punto con esta fórmula. Voy a escribirlo de esta manera. Voy a poner a la letra R en medio. ¿Sí? Cuestiones de formas. Voy a poner aquí esta razón que era x menos x1 entre x2 menos x. Esto es igual a la razón y también es igual a y menos y1 entre y2 menos y. ¿Sí? Para encontrar la razón en la que un segmento está dividido, puedo utilizar esta fórmula o puedo utilizar esta otra fórmula y entonces voy a determinar esa razón indistintamente, la fórmula que yo quiero utilizar. Al fin de cuentas, esto es una proporción, ¿sí? Y en una proporción, en este caso tiene tres miembros esta proporción, yo puedo utilizar dos de ellos, estos dos o estos dos, y se va a cumplir esa proporción. Entonces, esto es cuando yo quiero determinar la razón en la que un segmento es dividido por un punto. Me proporcionan los extremos del punto y obviamente los extremos del segmento y me proporcionan el punto, las coordenadas del punto que está dividiendo ese segmento. Ahora, hay ocasiones en que no me piden determinar la razón, sino que me proporcionan los extremos del segmento y me proporcionan la razón en la que está dividido el segmento, pero me piden que determine el punto que está dividiendo a ese segmento en esa razón dada. Entonces lo que tengo que hacer es, de aquí voy a despejar la coordenada x. ¿Cómo lo hago? Pues x2 menos x está dividiendo, lo paso multiplicando a r. Me va a quedar x menos x1 igual a r por x2 menos x. ¿Sí? Desarrollo este producto que está indicado. Del lado izquierdo me queda igual x menos x1 igual a r por x2 menos r por x. ¿Sí? Ahora, voy a mandar a la izquierda este término que tiene x. Este término que tiene x que está a la izquierda, ahí lo dejo, pero este que no tiene x, que tiene x1, lo paso al otro lado. Entonces me va a quedar x, que está a la izquierda, más rx, que estaba restando, lo paso sumando. Y del lado derecho me va a quedar el rx2 que ya tenía, más el x1 que estaba restando y lo paso sumando al otro lado. Ahora
factorizo de aquí, factorizo x, x multiplica a 1 para que me dé x, más r para que me dé rx. Y del otro lado, dejo igual, únicamente voy a escribir primero el x1 para darle orden solamente, primero x1 y luego rx2. ¿Sí? Solamente invertí estos términos para poner primero x1 y después el término que tiene x2. Y finalmente, para dejar sola a x, este 1 más r lo paso dividiendo al otro lado. Y entonces x es igual a x1 más rx2, todo dividido entre 1 más r. Esta es la fórmula para determinar la coordenada x del punto que divide al segmento en una razón dada. O sea, si me dan los extremos del segmento y me dan la razón en la que está siendo dividido el segmento, puedo determinar las coordenadas del punto. De esta forma encuentro la coordenada x. ¿Cómo determino la coordenada y? Pues de manera homóloga, desde aquí determinaría la coordenada y, que sería esta misma forma, pero en lugar de poner x1 voy a poner y1 y en lugar de poner x2 voy a poner y2. Por lo tanto, esa fórmula la voy a poner de este lado, sería la coordenada y, sería y1 más r por y2 entre 1 más r. Esta sería la fórmula con la que puedo determinar la coordenada y del punto que divide, que está dividiendo a un segmento en una razón dada. Ok, vamos a aplicar esto a un ejercicio para rematar, para aterrizar todo esto que hemos visto. Bien, voy a dejar esto así y vamos a decir que nos piden determinar las coordenadas del punto P que divide al segmento cuyos extremos son los puntos. Vamos a poner que el punto A tenga coordenadas 1,1 y que el punto B tenga coordenadas 11,6. Dice, determinar las coordenadas del punto P que divide el segmento cuyos extremos son los puntos A 1,1 y B 11,6 en una razón de, vamos a darle 2/3, una razón 2/3. Bien, me están proporcionando los extremos del segmento. Me están dando los puntos A y B. Y me piden las coordenadas del punto que divide al segmento en esta razón. Me están dando la razón, pero me piden las coordenadas de ese punto que divide al segmento. Entonces voy a ocupar estas fórmulas, ¿sí? No voy a ocupar las fórmulas para determinar la razón, pues la razón ya la tengo. La razón en la que está dividido el segmento es 2/3. Entonces, voy a determinar, lo voy a hacer de este lado. Voy a determinar primero la coordenada x. La coordenada x ya sé que es x1 más rx2, todo dividido entre 1 más r. Entonces, x va a ser igual a x1. Voy a asignarle a x las coordenadas x1, y1. Y a y las coordenadas x2, y2. De manera que x1 vale 1. 1 más r es 2/3, ¿ok? 2/3. 2/3 multiplicando a x2 y x2 vale 11. Bien, todo eso dividido entre 1 más r.
pero R vale, dijimos, R vale 2 tercios. Bien, 2 tercios. Por lo tanto, X va siendo igual, aquí me va a quedar 1 más 2 tercios por 11, pues serían 22 tercios, ¿ok? 22 tercios. Todo eso dividido entre, a ver, un entero más 2 tercios, estos serían 3 tercios más 2 tercios, estos son 5 tercios, 5 tercios. Bien, esto puedo hacer, por ejemplo, estos son tercios, estos no son tercios, es un entero, entonces puedo sumarlo todo en tercios, 22 tercios más 3 tercios son 25 tercios. Y todo eso entre 5 tercios. Aplicamos algo que no van a encontrar en ningún libro, que generalmente, bueno, yo le llamo la regla, la ley de la tortilla, la he escuchado como de otros nombres, pero bueno, es multiplicar extremos por extremos y medios por medios. No es otra cosa más que la propiedad de las proporciones, ¿no? Multiplico extremos por extremos, o sea, 25 por 3 es 75, entre 3 por 5, esto es 15. Y si divido ese 75 entre 15, pues resulta que cabe exactamente a 5, ¿verdad? Por lo tanto, X es igual a 5. Esa es la coordenada del punto P, es la coordenada X. Ahora, voy a determinar la coordenada Y. Pues voy a utilizar esta fórmula. Ahora, voy a borrar aquí. Ya tengo la coordenada X, ahora voy a determinar la coordenada Y. Y es igual, según la fórmula, a Y1 más R por Y2 entre 1 más R. Sustituyendo, Y es igual a Y1. ¿Cuánto vale Y1? Vale 1. 1 más R, que son, dijimos, 2 tercios. 2 tercios. R vale 2 tercios. Y todo eso multiplicado por Y2, que son 6 enteros. Y sobre 1 más 2 tercios, que vale R. Por lo tanto, Y va a ser igual, voy a quitar este X igual a 5 de aquí, lo voy a poner más abajo. Ya sé que es la coordenada X del punto P. Y entonces esto me va a quedar un entero más 2 tercios por 6. Esto me da 2 por 6 serían 12. 12 entre 3 cabe exactamente a 4. 4 entre un entero más 2 tercios. Estos son los 5 tercios que tenía hace un momento también. De manera que esto es igual a 5 enteros en el numerador. 1 más 4, 5. Entre 5 tercios. Aplicando la ley de la tortilla, este 5 lo voy a escribir como 5 enteros, así, 5 entre 1, para multiplicar 5 por 3 y 1 por 5. Entonces Y va a ser igual a 5 por 3, 15, entre 1 por 5, 5. Por lo tanto, Y me queda igual a 3 enteros, lo que significa que el punto P que divide al segmento AB en la razón 2 tercios, el punto P tiene coordenadas 5,3. Así de fácil.